Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad. Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta, consejería pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Yo pregunto ¿usted cree que Dios en algún momento de tu vida no te va a llevar a conflictos grandes? Si ya no estás. ¿Usted piensa que en el trabajo de Dios, amén, para poder estar haciendo que nosotros podamos ser hombres y mujeres maduras, no va a haber conflictos grandes donde vas a tener que tomar decisiones espirituales? Y Daniel aquí dice que tuvo sabiduría, tuvo inteligencia, dice, en ese conflicto grande para poder resolverlo. Y dice, y en aquellos días yo, Daniel, versículo 2, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Y lo que hablábamos días pasados, no es la aflicción de llorar, no es la aflicción de poder golpearte y estar mal y parecer que estás deprimido y que querés dar lástima. No es esa aflicción. La aflicción que él tenía estaba en lo más interno de su ser. Esa aflicción era algo que tenía que resolverse de la manera que él operó. Esa aflicción era una aflicción, amén, que no era un lamento, aunque capaz que por ahí interiormente había un lamento, como pasó en algunas oportunidades en otros personajes bíblicos, ¿verdad? Usted fíjese que escuche bien, cada vez que un personaje bíblico ha llevado la aflicción a la naturaleza humana, el Señor automáticamente le dijo, levántate. Escuche bien, cada vez que ha pasado un Elías, se afligió de tal manera que se puso en una cueva o se escondió en el desierto, y Dios lo primero que después le dijo, levántate. O sea, una cosa es la aflicción espiritual y otra la aflicción de la carne. Amén. La aflicción de la carne no te va a resolver nada. La aflicción de la carne te va a empastillar, te va a tirar en la cama. La aflicción de la carne te va a hacer andar mal con el mundo. La aflicción de la carne no te va a querer dejar salir de tu casa. La aflicción de la carne no te va a dejar alabarle a Dios. La aflicción, porque cuando hay una aflicción en el espíritu, vos le alabás a Dios. Yo he tenido aflicciones en el espíritu y terminaba en medio de todos esos conflictos que estaba viviendo, estaba alabando a Dios, porque la aflicción de la carne, ¿verdad?, no te hace alabar a Dios, te hace lamentar las condiciones, las circunstancias.
Pero cuando hay una aflicción en el espíritu que puede suceder, se cambia eso y vos podés decir, gloria a Dios, Señor, yo te doy gloria, te doy la alabanza, te doy gracias porque esto está bendecido y va a suceder, pero hay victoria. Empezás a cambiar esas cosas, es decir, no es que lo haces en forma para, yo me voy a esforzar para alabarle a Dios, no, te sale natural. Ahora la aflicción que no proviene del espíritu te anula. ¿Para qué quiero leer la palabra? ¿Para qué quiero esto? ¿Para qué? Es más, lleva una división que muchas veces te separa dentro de la misma familia. ¿Escuchó? Porque Satanás conoce bien clarito el principio que dice que si divide el reino, la casa será asolada. Si usted no quiere tener una casa asolada, no dividas el reino, Si no querés tener una casa que sea permanente, que permanezca, ¿verdad? No dividas el reino, porque cuando tú divides el reino dentro tuyo, ya estás, amén, haciendo una puerta abierta para que la casa sea asolada. Eso, miren, mira, yo te lo voy a leer. No lo busque. Mateo 12:25 dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Cuando el enemigo te logra dividir, cuando el enemigo te logra romper esa ligadura o esa comunión espiritual y te lleva a la carne, el asolamiento y el no permanecer es el destino. ¿Escuchó? Y ese principio Satanás lo sabe. Entonces, si logra esa división, si logra esa falta de comunión, si logra esa falta de búsqueda, esa falta de poder estar queriendo nutrirte, ¿verdad? Si logra eso, la asolación viene. Y son cosas que el otro la maneja mejor que usted y yo. Estos son términos que nosotros los tenemos así, ¿verdad? Pero Él los maneja, Él es el principio de Él. Y yo quiero que entienda, Él tiene la Biblia paralela. Vio que en la Biblia, en cosas encontrar. Bueno, Él tiene su Biblia paralela en diciendo, todo esto me sirve para mí. Él sí que rompe las hojas de la Biblia y esta la tiene, no, ¿para qué voy a hacer esto si yo estoy condenado? Pero esto que dice acá es ley y esto se aprueba. Y a su nombre. Yo quiero que entienda que la palabra es autoridad. Y Dios no se puede negar a esta palabra. Ni aún cuando el enemigo la quiere utilizar. Porque cuando Él ve una injusticia, aquí hay palabras que el otro va a decir, mirá, y si usted y yo no nos arrepentimos, la injusticia permanece. Por eso la primera herramienta que hablamos en la primera clase para poder empezar a ser libre es el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento de toda injusticia, porque toda injusticia nos separa de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que aquí en este caso Daniel estaba enfrentando algo y dijo, no, aquí no me voy a lamentar, no, mire, aquí no me voy a poner a cuestionar a Dios, es decir, aquí me conviene unirme a Dios, voy a tener inteligencia y voy a hacer lo que Dios quiere. ¿Cuánto es en gloria a Dios? Ahora, el hecho de que tú actúes espiritualmente no te va a librar de ciertas cosas. Por ejemplo, dice ahí que Daniel quedó solo. Nosotros cuando estamos pasando un conflicto no queremos quedar solos. Si tenemos el apoyo de alguien, mejor. Y mire acá dice el verso 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor. Y huyeron y se escondieron. Te voy a decir algo. Si en algún momento te toca tener que enfrentar un conflicto grande, jamás vas a estar solo porque el Señor va a estar contigo. Por empezar. No marques el sentimiento natural de soledad con el hecho de lo visible. Aquí visiblemente los que estaban con él no vieron la visión, tuvieron temor, huyeron, ¿verdad? Y él quedó solo. Amén. El verso 8 dice, quedé pues yo solo
y vi esta gran visión. Y mire cómo quedó, para que veas que hay consecuencias muchas veces físicas. Cuando tú estás pasando un proceso espiritual, el físico lo siente. El físico se resiente. Acá dice, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Este era Daniel. Alguien que tuvo inteligencia, que proclamó un ayuno, voy a enfrentar porque Dios sé que está allí, es decir, no lo puse en forma racional, es decir, como algunas veces que hacemos ayuno, o yo por lo menos he hecho algunos ayunos donde dije, bueno, si hago ayuno va a pasar esto, y no, si no era Dios que estaba pidiendo el ayuno, era José Luis que quería ofrecer algo que Dios no le estaba pidiendo. Entonces, fue un ayuno que fue ayuno nomás. Pero aquí estamos viendo de que en este caso el ayuno había sido dirigido por Dios. Él tuvo sabiduría, él tuvo dirección de Dios. Cuando interpretó, cuando vio el conflicto, ¿verdad? Él con inteligencia determinó lo que iba a hacer. Se afligió durante 21 días, pero no se afligió, como te dije, para poder pasar mal, sino que se afligió en el espíritu para poder entender y para poder hacer la voluntad del Señor. Y acá dice, no quedó fuerzas en mí, ante mi fuerza se cambió de fallecimiento, y no tuve vigor alguno. Amén. Voy a adelantar un poco, verso 12. Entonces me dijo ese varón, le apareció, te dije que no estaba solo. Lo habían dejado los compañeros, pero no estaba solo. Le apareció un varón, dice, y le dijo, no temas, Daniel. Lo primero que Dios te quiere decir siempre es que el temor nunca te va a ayudar. El temor refleja inseguridad. La inseguridad es duda, y la duda comienza a invalidar la obra de Dios. A veces podemos justificarlo, el temor sí, todo lo que quiera, pero usted fíjese, no en este caso solamente, sino en cuántos casos Dios diciendo no temas, no temas. Y acá le estaba diciendo a Daniel, a ese hombre que estaba en voluntad, le dice no temas. Porque desde el primer día que dispusiste, di conmigo, desde el primer día, cuando tú dispones, ¿verdad? Señor, este tiempo que voy a vivir, amén, va a ser un tiempo espiritual y voy a disponer mi fuerza, voy a disponer mi corazón, voy a quitar, a ver, la influencia de mi carne para poder estar alineado contigo, ¿verdad? Entonces, en ese momento vino la ayuda desde el primer día. Ahora, pero fíjese usted, desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y por causa de ello he venido. El verso 13 es muy importante, escuche bien. Pero el príncipe de Persia, el príncipe del reino de Persia, ¿dónde estaba Daniel? ¿Dónde estaba? Estaba en Persia. Y todo lugar tiene un príncipe. Satanás tiene sus príncipes en todo lado. ¿Qué es lo que quería hacer? El príncipe de Persia se le opuso durante ¿cuánto tiempo? Se me opuso durante 21 días. En otras palabras, el domingo pasado hablamos de los principados, potestades, gobernadores que son territoriales. En Persia había un principado, príncipe de Persia. Había un principado que no quería que Daniel esté ahí, o no quería que Dios ejerza lo que tenía que hacer en ese lugar. Hay una oposición cuando usted está en el lugar correcto, como estaba Daniel, y haciendo la voluntad, para que no hagas lo que tenías que hacer. ¿Escuchó? Cuando Dios te da tu casa, es decir, hay un gobierno de Dios a través tuyo, pero hay un gobierno satánico, ¿para qué? Para que tu casa no pueda tener la bendición que Dios quiere que tengas. Cuando usted está en un lugar de trabajo, en una empresa donde Dios te ha puesto, ¿verdad? Ahí está Dios respaldando tu vida, pero si usted no cuida, como lo hizo Daniel, amén, el ángel no puede pelear para poder estar defendiendo tu lugar de dominio donde Dios te puso. Por
Por eso es muy importante, como decía el apóstol Juvenal recién, esa relación va a hacer que Dios juegue a tu favor o no. Esa intimidad, esa búsqueda, ¿verdad? Y Daniel tuvo inteligencia, lo pudo llevar a cabo. Pero cuando lo llevó a cabo, el príncipe de ese lugar no quería. Por eso que te quiere sacar de la iglesia, te quiere sacar del ministerio, te quiere sacar a veces para destruir tu familia, y me cansé, ¿verdad? Porque hay expresiones así, y son los gobiernos, ¿verdad?, donde el diablo no quiere que tú venzas. El primer principado que tuvo, escuche bien, el primer principado que tuvo que vencer fue este. ¿Escuchó? Y dice, durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los de Persia, con los reyes de Persia. No lo puedo sacar. Cuando vos decidís hacer la voluntad de Dios, no te saca. No te saca. Porque no se dejó viciar Daniel por su carne, sino por una aflicción espiritual. Si Daniel hubiese actuado en la carne, el otro lo va a sacar de Persia y lo echa fuera. Pero aquí dice que luchó, y Daniel, dice ahí, y quedó Daniel con los reyes de Persia. Y a su nombre. Amén. Verso 19, al quedar el ángel quedó Daniel. El verso 19 dice, y me dijo nuevamente, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Y le dice, esfuérzate y aliéntate. ¿Cuántas veces lo escuchamos eso? Que lo saca de una condición y dice, esforzate, alentate. Amén. Hay una figura poderosa de Pedro cuando estuvo preso. La primera vez que estuvo preso Pedro. Cuando él estuvo preso, estaba descalzo. Estaba sin su cinto porque después se tuvo que ceñir, estaba sin su manto y estaba dormido. Al día siguiente lo iban a sacar seguramente para ejecutarlo. Pero él, mire la condición donde estaba. Lo puso en una prisión, lo metió preso, allí estaba atado. Le habían puesto grillos, 16 guardias. Pero eso era lo exterior. Pero la condición, escuche bien, la condición que Pedro tenía era que estaba descalzo. El apresto de la palabra. Estaba sin el manto, que es la cobertura. Estaba con su cinto que no estaba ceñido. Y estaba dormido. ¿Usted piensa que una iglesia dormida, sin el manto, sin el cinto y sin el calzado, puede vencer? ¿Usted piensa que un hijo, una hija de Dios, sin esas cosas también puede vencer? No, está preso. Entonces cuando viene el ángel, que se hizo un resplandor, lo primero que le dice a Pedro, le dice, ponte de pie. Y automáticamente se puso de pie, se le cayeron las cadenas. Ponte el manto, ponte las sandalias, cíñete y vamos. Lo que vos tiraste, lo que vos dejaste, porque la cárcel te puso ahí, porque vos podés estar en la cárcel, pero ¿para qué te vas a sacar el manto? ¿Para qué te vas a sacar las sandalias? Lo que vos dejaste allí, te estoy diciendo que lo tomes, porque es la única forma de salir a la libertad. ¿Cuántos quieren libertad acá? Lo que hemos dejado, Pedro, estás preso y necesitas ponerte la sandalia, ponerte el manto, ceñirte y vamos que te agarro de la mano y te voy a ayudar hasta donde puedas ayudarte, te ayudo. Vas a pasar la primera, la segunda guardia, vamos a cruzar la calle, ahí te dejo porque ahora te di capacidad, estás vestido. Y a su nombre. El hijo pródigo, hermano, ¿cómo llegó a la casa del padre? ¿Y qué fue lo que hizo? Le dio vestimenta, le dio alimento, le puso la sandalia, lo calzó y le puso el anillo. ¿Sabe por qué? Porque había perdido toda la identidad.
toda la identidad. Daniel, cuando tuvo que hacer ese ayuno, no perdió identidad desde el principio. Estaba afligido, sí, pero no perdió. Entonces, ¿qué pasó? El príncipe Daniel, el príncipe principal Daniel pudo... Daniel, mira, te dice príncipe Daniel. Miguel, es decir, pudo pelear por él. Y cuando peleó por él, el otro lo quería sacar de Persia y luchaba para sacarlo de Persia, que era su lugar donde Dios lo había puesto para poder estar llevando la bendición en ese lugar, traer un mensaje distinto. Bueno, gracias a Dios después lo logró, ¿verdad? Pero, es decir, estaba luchando y como Dios vio que estaba alineado, dijo, no, yo voy a defenderlo. Le mandó lo mejor. Le mandó lo mejor. Y yo creo que Dios quiere mandarnos lo mejor en este tiempo. ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando le mandó lo mejor, he aquí que le vuelvo a decir, no tome, le dice, muy amado. Ya no le dijo, muy amado. Es más que amado, es muy amado. Hay una diferencia. No temas. La paz del Señor esté contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él le hablaba, empezó a recobrar fuerza. Aleluya. El oír. Estaba escuchando la voz de Dios a través de ese varón. Y eso le empezó a dar fuerza. Ojalá que a los que nos miran, a los que nos escuchan, ¿verdad?, entendamos este mensaje. ¿Para qué? Para que solamente con el oír empecemos a recobrar fuerza. Para que solamente el entender espiritualmente, no racionalmente, no en la carne, sino entender en el espíritu lo que significa esta palabra, nos permita justamente poder estar recobrando fuerza. Y fíjense acá dice, y mientras él me hablaba, recobré fuerza. Y dije, hable mi Señor, porque me ha fortalecido. Y a su nombre. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear con el príncipe de Persia, que un enemigo constante, territorial. Pero lo que me llamó la atención, lo que dice después, punto y coma, y con esto estamos cerrando. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Ayer lo hablábamos. No hay un solo enemigo tuyo. Y son principados. Lo que el otro no pudo lograr por la fuerza, porque Miguel te defendió. El príncipe de Persia, que es el príncipe del intelecto, el que te batalla la mente. Porque Grecia significa la filosofía, la cultura ideológica. Tanto es así que cuando Pablo llegó a Atenas, se encontró con algunos eruditos, filósofos, que conocían mucho y que querían saber mucho. Y por allí le escucharon, pero cuando llegó el momento de la resurrección le dijimos, no queremos más nada. Todos los demás escuchaban todo el mensaje, hablaba de la resurrección y Pedro lo escuchaba y se convertía y venía. Pero en este caso el intelecto le puso un límite. ¿Por qué usted piensa que lo primero que cuando te pasa algo, nuestro intelecto quiere gobernar sobre la circunstancia antes que el espíritu? ¿Por qué pensás, amén, que cuando estás teniendo que resolver algo, y aún a veces cosas espirituales, queremos resolver las cosas espirituales con nuestro intelecto? Porque es un principado, es un gobernador. Grecia es un principado que quiere gobernar por medio del intelecto. La mayoría y la gran cantidad que muchas veces lleva al fracaso a hombres, mujeres, amén, ungidos, ¿verdad?, dentro del reino de Dios, tiene que ver justamente con esa batalla, amén, que tiene que ser librada en la mente, que es el príncipe de Grecia, que está queriendo traer su filosofía, que está queriendo traer su diseño. Cuando Daniel recibió el diseño de que tenía que ser 21 días de ayuno, se lo dio el Señor. Y eso activó al príncipe principal Miguel a su favor. Pero terminó con y dice, ahora tengo que seguir luchando con Grecia. Claro, porque cuando no te puede derrotar de una manera, te viene con el pensamiento. Y vos, mira vos. Y tenía razón. Y claro, y el otro,
como conoce las cosas que vos pasaste, lo que vos viviste, te trae memoria, y sí, mirá, lo que oí tiene razón, lo que me dijo tiene razón, y mirá que esto. Entonces, ¿qué se va haciendo en nuestra cabeza? Entonces, cuando el Señor, y en la primera clase hemos aprendido, amén, que era la metanoia, la renovación, la única forma de poder revertir todo esto es entrando en el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? Para que haya argumentos espirituales para poder defenderte de eso. Lo único que quiere, ya te dije, es arrancarte. ¿Para qué? Para que no pueda ejercer. Si lo hubiese sacado a Daniel ahí, de esa circunstancia, hubiese pasado como le pasó a Abacú. Que Abacú veía, pero ¿qué pasa? Tuvo una reacción natural, y por eso que se quejaba. Cuando tú escuchas quejas, hay una naturaleza que están queriendo gobernar. ¿Escuchó? En cualquier aspecto, en la familia, en el dinero, hay una naturaleza. Y después, cuando reacciona, decir, no, pero si Dios tiene el dinero del mundo para darme. Ah, bueno, te conectaste con lo espiritual, anulaste lo espiritual, anulaste lo natural. Cuando hay una división dentro de la casa, de la familia, del matrimonio, ¿verdad? Empezás a darle manija, ¿verdad?, a lo natural. Y después reaccionar, no, es lo que Dios me dio, lo que tengo que cuidar, que esto, que lo otro. Entonces estás cambiando la filosofía de Grecia por la de Dios. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. La Casa de Dios de la zona de El Cordón te espera los sábados a partir de las 15 horas. Manantiales de vida en Eduardo Víctor Aedo 1990, esquina República. Te esperamos. Este sábado te esperamos en Desconectados, el programa que te desconecta de lo normal y cambiará tu vida. Estaremos en vivo por el Facebook Live a través de la página del Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador. Te esperamos este sábado a las 19 horas. Te esperamos. Bueno, buenos días. En esta mañana quien les saluda el apóstol Juvenal González tiene el agrado, la alegría, el gozo y la distinción de poder saludarles en esta mañana, deseándoles que la paz del Señor Jesucristo reine en sus hogares, en sus corazones, en la familia, en el negocio, en donde tú te encuentres, en el taller, en el coche, donde tú estés tomando tu matecito así en tu casa. Bueno, que en esta mañana podamos nosotros estar compartiendo unos minutos de bendición, unos minutos de escuchar palabras que nos traigan vida, que nos traigan aliento, que nos traigan esperanza, que nos traigan soluciones, que nos traigan respuestas a todas las necesidades, apetencias o todos los problemas que tengamos. Podamos encontrar una solución o una adecuada respuesta o un norte para que podamos saber cómo manejarnos en este día. Quiero decirles que pertenecemos al Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador, que está su iglesia central en 8 de octubre 4186, casi Villagrán, que tiene sus reuniones todos los días de martes a viernes a las 15 horas, martes a viernes 15 horas, y los días domingos a las 9 de la mañana, 8 de octubre, 4186, casi Villagrán, a media cuadra de la Plaza de Deportes. Y si usted tiene alguna pregunta o digamos algo a resolver o quiere más explicaciones acerca de cualquier tema que usted tenga allí para consultar, bueno, el 094 47 11 00, 094 47 11 00.
Es un placer en esta mañana poder tener un tema con ustedes, pero antes del tema, les invito a escuchar una adoración, una canción que nos ha de situar un poquitito y después vamos a entrar al mensaje, a la palabra de Dios, que es recurrente para esta mañana a fin de empezar el día de una manera diferente. Un mundo donde no haya guerra, donde haya paz, donde no haya miseria, donde los necesitados tengan respuesta. Ella dice, y que no haya un triste final. Aleluya, aleluya, ojalá eso sucediese. Eso es el contenido de este tema que hemos escuchado, un sueño, si nosotros miramos un poquito, pensamos un poquito de acuerdo a lo que nos rodea, diríamos que casi como que es una utopía. Sin embargo, es posible y ese mundo puede existir individualmente, porque no se puede generalizar, porque todos pensamos diferentes. Hay personas que sí le interesan ese mundo, hay quienes no le interesan, incluso más, algunos están felices con la violencia, están felices con poder tener libertad de expresión, no importando si la expresión, a pesar de tener una libertad, si esa expresión es con respeto a los demás o aún hiriendo a los demás o
hasta violentando, digamos, el derecho de los demás. Pero bueno, eso es otro punto, es otro tema, no lo vamos a discutir en esta mañana. Pero les invito a reflexionar sobre un pasaje de la Escritura que está en el Evangelio de San Lucas, o sea, escrito o registrado por Lucas, un médico, historiador y apóstol. Capítulo 8, versículo 16 y 17. Dice allí: nada oculto que no haya de ser manifestado. Y lo voy a leer de una manera, digamos, pausada para fin de poder entender esos dos versículos. Dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. A mí me llamó la atención cuando leía en esta mañana este pasaje, dice, para los que entran vean la luz. Es decir que no es para los que salen, sino para los que entran. Son los que se acercan a la luz y no los que huyen de la luz. Nadie que enciende una luz, o sea, si hay alguien que enciende una luz, no la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama. Es decir que la luz es para cumplir una función, es para alumbrar la casa o los que están en la casa, dice, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Y parecería que aquí cambiara totalmente el sentido de lo escrito. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. O sea, como que dentro de un mismo contexto hay dos explicaciones diametralmente diferentes, porque nada hay oculto, de pronto está hablando de que alguien prende una luz, que no la pone debajo de la cama, que no la cubre con una vasija, sino más bien para que alumbre a aquel que entra, o sea, el que entra a una habitación, a un sistema de vida o a un recinto, vaya a saber las aplicaciones que uno le pueda dar a este pasaje. Pero después cambia y dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Quiere decir que hay una función de la luz, que la luz va a descubrir o va a denotar lo que estaba escondido a causa de las tinieblas o de la oscuridad, pero que la luz los trae al conocimiento, a denotarlo, a exhibirlo. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso está en el Evangelio según el apóstol Lucas, capítulo 8, versículos 16 y 17. Y ahora voy a dar lectura a otros versículos más en el Evangelio según San Juan, también acerca de la luz. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Otra vez acá comenzamos denotando la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Escuche esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir que esta clase de hombres no vienen a la luz a fin de que sus malas obras no queden en evidencia, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que hay dos posiciones, hay luz y tinieblas, y también acá, agregando este pasaje último que leí, como que está hablando ya de personas, dice, porque aquel que hace lo malo, o sea, ya habla de personas, de individuos, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, más el que practica la verdad, otra persona, o sea que hay luz y hay tinieblas, hay oscuridad y hay evidencia, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y quiero hablar en esta mañana de este tema que a todos nos interesa saber.
que en este universo que nos rodea y en el cual pertenecemos hay dos reinos dentro de un sistema espiritual. Uno es la luz y el otro las tinieblas. Uno dice la verdad y el otro dice mentiras. Uno transparenta y el otro enturbia, o dice las cosas de una manera rara o a medias. Y es el tiempo de sacarse la careta, es el tiempo de sacarse la careta o el antifaz. ¿Qué quiere decir un antifaz? El antifaz es eso precisamente, antiverdad, lo que cubre o lo que antepone a lo real, para que no se vea lo que hay detrás. ¿Se entiende? Esto es un antifaz, porque a veces decimos un antifaz, sacate el antifaz, y no le hemos sentido a la palabra, que quiere definir la palabra antifaz. Faz, o sea, digamos, viene de una raíz inglesa, o sea, faz es cara, es antifaz, o sea, lo que esconde a la cara, lo que hace antes de la cara hay un cartón, una tela, algo que esconde lo que hay detrás, ¿verdad? Precisamente es esto, lo que cubre o antepone a lo que dije, y recién yo decía, para que no se vea lo que hay detrás, o quiere decir la espiritualidad, porque a todas las cosas lo sostiene un espíritu. ¿Qué quiero decir esto? Un antifaz a veces es esconder la razón de por qué se esconde, porque hay algo que no quiere que salga a luz, que no quiere que se sepa. ¿Y qué es un espíritu? Una razón de ser. La filosofía es una razón de ser. La tecnología tiene una razón a sostener. La vida tiene una razón de ser. El aire o el oxígeno fue creado u ocupa un espacio, o sea, sin razón de ser no podría haber oxígeno, ¿verdad? Y así todo lo creado. Lo existente no ocupa un lugar, o sea, lo inexistente no ocupa un lugar en lo ancho del espacio, porque de esta forma, un fin, la pregunta, ¿por qué existe la verdad? ¿Usted se preguntó por qué existe la verdad? Es la que intenta dentro de un contexto explicar el porqué de todas las cosas intencionalmente, para satisfacer la curiosidad de lo que sí le interesa saber. O sea, hay gente que quiere saber la verdad y hay otras que no les interesa. Decía yo al principio que hay personas que viven sin pensar por qué viven, hacia dónde van, por qué existen, por qué no existen, ¿verdad? Pero hay personas que sí están interesadas, pero no saben cómo tener una respuesta. Interesa saber en esta mañana entonces que podamos dividir estas dos cosas: por un lado la luz y por otro lado las tinieblas, por un lado la verdad y por otro lado la mentira. ¿Por qué se vive? ¿Por qué se sufre? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué el odio? ¿Verdad? Esa fue la razón por qué puse este tema en esta mañana, que esta chica decía: ¿cuándo se terminarán las guerras? ¿Cuándo no habrá más pobreza? ¿Cuándo no habrá más miseria? ¿Cuándo no habrá un mendigo en las calles? Aleluya, aleluya. Como que ella sueña o soñaba, o todos soñamos con esa clase de mundo, con esa clase, digamos, de universo, que no sabemos si existe o no existe, o si hay una mezcla, o cuándo eso se va a dilucidar. En esta mañana yo te invito a que medites un poco. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué el odio? ¿Por qué? ¿Quién las creó? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay tiempo y siempre hay un día para que la curiosidad o las circunstancias nos inquieten a saber el porqué de las cosas. Y es ahí donde nace la explicación de la venida de Cristo a la tierra. ¿A qué vino? ¿Quién lo envió? ¿De dónde salió Cristo? ¿Es una religión? ¿Es Dios? ¿Es una verdad? ¿Es un negocio? ¿Es una farsa el cristianismo? ¿Es una mentira más? Bueno, hay un libro que registra todas las respuestas a estas interrogancias. En él está la ciencia, en él está la sabiduría, en ese libro está la verdad, en ese libro está la paz, en ese libro está el principio de todas las cosas y además el fin de todo. Lo fácil y lo difícil, lo existente y lo no existente, lo banal y lo excelente, lo que sí es y lo que no es. Pero el ser humano no lo usa, no lo consulta, no le interesa,
ni siquiera le atrae, como que ese libro es algo como que está fuera de lugar. El que sí lo lee, los demás piensan que es un estúpido, que es un atrasado, que es un anacrónico, que no es un culto, que es un anticuado, que es un analfabeto. Después de todo, si vivimos y nos interesamos de lo medular, o sea, hay personas que no le interesa ni siquiera lo medular, quiénes somos o qué somos, de dónde salimos, a dónde vamos, por qué nos enojamos, por qué somos tan inconformes con todo. Nunca tendremos respuestas o nunca tendremos nada resuelto si nosotros no pensamos en estas cosas. Pues somos unos desordenados, unos inconclusos, incluso más podríamos decir que somos indecentes. Sí, dije indecentes. Y según el diccionario, decencia es ser puro, que no acepta la mezcla, que no es corruptible, que es real, que es genuino, que sabe lo que es, que sabe hacia dónde va, que tiene nortes, que las tiene claras. Eso es un cristiano, es un cristianismo. O sea, esto es un cristiano, algo puro, algo legítimo, algo real, ¿verdad? Yo no sé si usted pensó en esto en algún momento de su vida, pero en esta mañana leímos precisamente 2 puntos acerca de la luz y las tinieblas. Existen 2 reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, el reino de la verdad y justicia y el reino de la mentira, que más bien trata de esconder las cosas, de cubrir y de que no se sepa, de que no se venga al conocimiento, ¿verdad? Y a eso vino Cristo. Porque a veces uno se pregunta, si Cristo era tan bueno, ¿por qué terminó en una cruz clavado? ¿Por qué terminó condenado? ¿Por qué terminó colgado de un madero? ¿Qué hizo ese hombre? O sea, que son preguntas que parecería que fueran totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Pero precisamente las tinieblas no quieren que la luz alumbre, que muestre la verdad, o sea, que digamos que quite la antifaz de las cosas. Trata de que no se sepa lo que hay detrás. Bueno, el reino de la luz está para denunciar. Jesús habló la verdad y por eso lo colgaron en un madero. Las tinieblas quisieron opacarle, quisieron ahogarle, quisieron hacerle callar, pero aún más, las obras de Cristo cada vez hablan mucho más fuerte. Hay cantidad de personas que vivían en la indecencia, que vivían en la corrupción, en la mentira, en el vicio, en la violencia, en la pobreza, en la miseria, en la escasez, en la infelicidad, y cuando conocieron la luz que es Cristo Jesús, le dieron la oportunidad que esa luz alumbrara el corazón, que es de donde salen todos los problemas. La Biblia dice y resuelve de que todos los problemas, todas las enemistades, las guerras, los pleitos, la hechicería, la brujería, la infidelidad, el robo, o sea, todo lo que usted pueda creer que sea destructivo y que sea corruptible, bueno, eso sale del corazón, dice la Escritura. Pero cuando viene la luz y que le muestra eso, el hombre se arrepiente, el hombre se vuelve de sus caminos, se vuelve de su andar, cambia su vida, toma un giro en su andar, o sea, camina hacia un lado y en ese momento cambia hacia otro. Eso es la palabra que nosotros conocemos como conversión. Se convierte en otra naturaleza, se convierte en otro ser, deja de sufrir, deja de andar a tientas, deja de andar en la oscuridad, y porque las tiene claras. A eso vino Jesús, a aclarar por qué sufrimos, por qué hay guerras, por qué hay enemistades, por qué hay sufrimiento, por qué hay enfermedades, para que salgamos de ese estado, porque de tal manera Dios amó al mundo, para que todo aquel que en Él cree, en Jesús, en la verdad, en la luz, por eso Jesús dijo, yo soy la verdad y yo soy la luz del mundo. El que en mí cree ya no andará más en tinieblas, o sea, no tropezará más. Incluso también dice eso, que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos, es lámpara a nuestros pies, para que nosotros ya no andemos a ciegas, para que no andemos en la oscuridad, para que no tropecemos más, para que no suframos más, para que no vivamos en miserias y en continuo llanto y en discordia con la felicidad. En esta mañana yo te puedo decir que Cristo no es una religión.
Cristo es una respuesta de Dios, es una manifestación de Dios, es una presentación del Dios invisible, el Dios Espíritu, que se manifestó en la persona de Jesucristo a fin de que nosotros creamos que Él nos creó no para que vivamos la vida que vivimos de sufrimiento, sino una vida totalmente pacífica, una vida de felicidad, una vida de concordia, una vida con propósitos. La palabra dice que Dios nos creó el mundo para que nosotros disfrutemos del mundo, todo lo que hay, los montes, las aguas, los mares, los océanos, la belleza, de todo lo que nosotros podemos contemplar. Bueno, Dios lo hizo para que seamos felices, no para que vivamos en miserias, en sufrimiento y sin saber qué ha de pasar con nuestra vida. Vamos a escuchar una vez más esta canción tan preciosa con un contenido que yo creo que es el sueño de cada uno de nosotros en esta mañana. Y después sigamos más adelante. No hay forma de saber lo que hay dentro del hombre. Hay cosas escondidas, muy escondidas, que aún el mismo ser desconoce que está dentro de él. Pero Jesucristo viene a eso, viene a encender la luz, dice, para que esa luz nos ayude a ver cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestras necesidades, cuál es nuestra carencia, para que podamos situar allí adentro la respuesta necesaria para que seamos felices.
Y la Escritura nos habla de que todo ese acontecer negativo, todo ese acontecer destructivo, sufriente y doloroso, inaceptable e indeseable, es a causa del pecado. ¿Qué es pecado? Es haber infringido las leyes de Dios, todas las leyes que Dios creó. Nosotros somos seres racionales, sin embargo, muchas veces nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras actitudes son muy diferentes y casualmente, digamos, contraponen a los irracionales. Hay seres no racionales que tienen mejor comportamiento que nosotros, porque ellos obedecen al instinto, esa ley que Dios les puso en su naturaleza, ellos obedecen a eso y se comportan de esa manera, mientras que nosotros que somos racionales o nos jactamos de ser racionales nos comportamos peores. Y no generalizo, no estoy tratando aquí de tirar piedras al rancho de enfrente, ¿verdad?, sino más bien a que nosotros tengamos un tiempo de reflexión. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Y cómo podemos hacer para salir de eso? A eso vino Jesús, a mostrarnos nuestras carencias. Dice, yo no he venido a condenar, yo he venido a salvar. Y recién yo cuando leía en San Juan 3, dice, porque de tal manera Dios ha amado al mundo que ha dado su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna, para que ya no siga en tinieblas, para que yo no siga en ignorancia, para que no siga sufriendo, padeciendo, perdiendo, deseando y no alcanzando, desesperándose. Hay personas que toman pastillas para dormir, hay personas que se enferman porque no pueden solucionar sus problemas familiares, problemas de pareja, problemas, ¿verdad? Pero está Cristo golpeando las puertas de tu corazón. Dios tiene esa particularidad, es tan perfecto, tan delicado, tan ético, que Él no entra a ningún corazón, a ninguna casa, a ninguna familia a la fuerza. Él sugiere, Él más bien aconseja, Él más bien pretende, incluso más la Escritura dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y golpeo. Si tú abres, yo entraré a ti y cenaré contigo y tú conmigo. En esta mañana, a través de esta palabra y a través de este momento, Cristo quiere entrar a tu corazón. Hay personas incluso que han estado en iglesias por años y algunos hasta han servido y administrado en los púlpitos de las iglesias, pero por razones X de la vida se han apartado y les ha costado tremendamente sostenerse en esa situación, pero no han tenido fuerzas para volverse a Dios, no han tenido fuerza para acercarse a Dios y reconciliarse con Él. Pero en esta mañana hay una invitación frente a ti, y es la palabra de Dios, es el corazón de Dios que sufre por ti. La palabra dice, aunque tú fueres infiel, yo seguiré siendo fiel. Dios nos ama con un amor constante, con un amor lineal. Él no tiene variaciones, Él no cambia, Él no nos quiere un día más y otro día menos. Todo lo contrario, yo creo que a medida que nosotros más avanzamos, el amor de Dios más nítido se hace, más contundente y más inexplicable. Incluso hay canciones que hablan de lo inexplicable que es el amor de Dios, que nosotros a veces tratamos de querer explicarlo y es imposible, porque el amor de Dios excede todo conocimiento, sobrepasa todo conocimiento. Yo quiero orar contigo en esta mañana. Yo quiero que donde tú estés allí, me acompañes en esta oración y hagamos entre los dos esta oración. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana que tú te hayas fijado en nosotros. Te agradecemos que la palabra, Señor, de la Biblia, la revelación de la Biblia, es para que nosotros conozcamos tu corazón, tu tic-tac, y conozcamos cuáles son tus pensamientos, que son de bien y no de mal. Es para que no suframos, es para que no vivamos miseria, es para que no andemos en guerra, es para que no andemos en conflicto, sino todo lo contrario, que seamos felices. La felicidad, Señor, existe. La felicidad comienza con fe en tu Hijo, fe en tu palabra, fe en tu propósito, fe en tu plan eterno de salvación. Señor, tú no quieres que suframos. Yo bendigo a todos aquellos padres que en esta mañana han puesto atención en este llamado. Tú estás golpeando el corazón porque quieres entrar a su vida y ser el Señor de su vida. En el nombre precioso de Jesús, atamos todo espíritu contrario de sufrimiento, de tristeza, de soledad, de pobreza y de llanto. Y Señor, declaramos que en esta mañana Cristo nos hace más que vencedores. Damos paso a la luz y rechazamos las tinieblas para la gloria de tu nombre y para la felicidad de nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén.
Este programa fue presentado por Ministerio Apostólico y Profético Jesús es mi Salvador.